Dios bendiga a todos los que nos están viendo, mis hermanos, por medio del internet, ¿verdad? Y a todos los que nos ven y nos enfocan siempre, y le damos las gracias. Reciba bendiciones de la iglesia Filadelfia de Dios, ¿verdad? En la cual está el libro de Apocalipsis, una de las 7 iglesias que habla la Biblia, en la cual quiere decir iglesia Filadelfia de Dios, quiere decir amor entre hermanos, es el significado. Amén. Amor entre hermanos, es lo que quiere decir iglesia Filadelfia de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, le damos la bienvenida a los que nos están viendo primero en el internet y los que están aquí, ¿verdad? Vamos a estar predicando y hablando ahora, mis hermanos, sobre llena tu casa de Dios. Llena tu casa de Dios. Esta va a ser la predicación. Y para eso vamos a leer Josué 24, versículo 21 al 40, versículo 14 al 21. Entonces, Josué 24, versículo 14 al 21, y dice así, de esta manera, mis hermanos, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Aquí, mis hermanos, Josué, un gran siervo de Dios, le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo que sirvan a ese Dios verdadero, a ese Dios que hizo el cielo y la tierra, que no hicieran el mismo error que habían hecho sus padres, porque sus padres habían perecido en el desierto, mis hermanos, por no obedecer a Dios. Hasta se habían hecho un Dios de oro. Muchos de ellos se fueron, mis hermanos, tras los dioses como Estarot y Maloc. Se fueron tras los Balacs. Y de eso está hablando Josué. Josué tenía que poner las cosas en claro, porque Dios lo había puesto enfrente del pueblo como líder. Cuando Dios decide levantar a Moisés y llevarlo a aquella montaña donde Moisés iba a inspirar, donde Moisés iba a entregar el Espíritu a Dios, pero antes iba a ver a la tierra prometida, el Señor le dice: mis hermanos, pasen, hermanos, nos estábamos esperando. Y el Señor les dice, mis hermanos, les dice bien claro, ¿verdad? Les dice a Moisés que él iba a fallecer, pero que tenía que orar, tenía que ungir a Josué como su sucesor, como aquel que iba a ocupar el lugar de Moisés. El Señor lo iba a llenar con el mismo espíritu de Moisés a Josué. Josué, lleno del Espíritu Santo aquí, mis hermanos, y hablando con aquel celo, pero con aquel amor, le dice al pueblo que no hicieran el mismo error que habían hecho sus padres. Voy a leer esto por los que acaban de llegar. Acabamos de empezar la predicación y estamos en Josué 24, mis hermanos, y empezamos en el versículo 14, y voy a leer de nuevo, ¿verdad? En el Josué capítulo 24, versículo 14, y dice: ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Pero hay como donde dice en Egipto, no confundan, ¿verdad? O sea, no entender que en Egipto habían servido a otros dioses. Pero ¿por qué les dijo Josué al pueblo esto? Porque muchos de ellos todavía estaban enterrados en la idolatría. Y para que Dios trabaje con nosotros, tienes que quitarte los ídolos de encima. No idolatría. En el cristianismo todavía nosotros, mis hermanos, tenemos ídolos. Muchos tenemos el ídolo carro y el ídolo casa y el ídolo mujer. Y así no le podemos servir a Dios. No nomás el catolicismo está lleno de ídolos. En estos tiempos, para vergüenza nuestra, los digo, la iglesia
iglesia cristiana está llena de idolatría. Muchos, pero muchos hermanos dicen: no voy a ir a la iglesia porque voy a lavar mi carro, voy a cortar la yarda, no quiero ir a la iglesia. Prefieren primero lo material que lo espiritual. Pero seamos como aquel anciano. Se dice que este anciano, mis hermanos, diario en la mañana madrugaba este anciano, y este anciano iba a su trabajo, por eso madrugaba. Pero antes, se dice que este anciano, antes de ir a su trabajo, como madrugaba para llegar a la iglesia, que siempre tenía las 24 horas abierta aquella iglesia, llegaba a la iglesia y decía este anciano: Señor, nomás vine a tu casa para saludarte, ya me voy porque me voy a ir a trabajar. Y este anciano siempre hacía aquello, hasta que un día el anciano no fue. Se dice que un día no llegó el anciano a aquella iglesia porque había caído en el hospital, enfermo de muerte. Pero se dice, mis hermanos, que llegó Jesús hasta aquel cuarto de aquel anciano y le dijo: hijo mío, nomás vine a sanarte, ya me voy porque voy a mi trabajo. Jesús trabaja las 24 horas, mis hermanos. Trabaja entre su pueblo. Pero hablando de aquellos que el consejo que le estaba dando Josué al pueblo, que se dejaran de los ídolos, que se dejaran de estar buscando monos de piedra, de papel y de roca, porque no los iba a llevar más que a la destrucción. Porque sus padres, los anteriores de los judíos, los hebreos, por decir así, habían muerto, habían perecido en el desierto por desobedecer a Dios. Vieron tantos milagros que Dios hizo a través de Moisés, y ni así se quisieron convertir. Así ellos querían tener su propia escritura, querían tener sus propios mandatos, no querían obedecer los mandamientos de Dios. Y así habemos muchos en ese tiempo. Queremos hacer la Biblia a nuestro modo, queremos creer en la Biblia a nuestro modo, pero no es a nuestro modo, es al modo de Dios a través de su Santo Espíritu. El mismo Jesús le dijo a los judíos, estando en Jerusalén, les dijo bien claro, mis hermanos, les dijo de esta manera: no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo es vuestro maestro. Ahora, no se confundan el por qué en las iglesias se dice el maestro de la escuela dominical. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, y es permitido, para que no lo confundan a lo que Jesús no está contradiciendo nada, sino que dice la palabra de Dios que la unción misma te enseñará. ¿Qué quiere decir? Que aquel maestro, para que sea maestro, no nomás tiene que tener hermenéutica, no nomás tiene que tener pedagogía o teología, sino que para ser maestro está dando a entender Jesús que tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que prediques y enseñes la palabra como es y no como no es. Un maestro ungido, un pastor ungido, un evangelista ungido te va a enseñar palabra de aquí, pero el maestro y el evangelista y el pastor va a estar aprendiendo junto contigo, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces, ¿quién es el maestro? El maestro es el que está dentro de aquel maestro. El maestro es el que está dentro de aquel pastor. El maestro es el que está dentro de aquel evangelista. Es el Espíritu Santo. El Cristo es el maestro. Pero aquella gente de aquel tiempo, mis hermanos, aquella gente de aquello hace como 4,000 años, mis hermanos, no 5,000, no, sí 4,000, no entendía. Pensaban que a través de los ídolos iban a encontrar a Dios, porque ellos miraban, mis hermanos, que los que adoraban ídolos en aquel tiempo, las otras naciones tenían riquezas, tenían muchas riquezas, tenían mucho oro, tenían mucha plata, mucha comida, y pensaban que si ellos hacían lo mismo iban a tener lo mismo, no entendiendo
que el Dios Todopoderoso, mis hermanos, lo primero que quiere de ti y de mí es que estemos bien delante de Él, y luego viene la añadidura. Pero tenemos que dejar la idolatría. Si no dejamos la idolatría, estamos fritos, estamos perdidos. Perdidos. Es como aquel que está grueso, está gordo y quiere enflacar. Si no sigue las reglas de un doctor, de un profesional, mis hermanos, y enflaca a su modo, se va a morir. Se va a morir. Ya he sabido de personas que se han muerto, que se han puesto a dieta por ellos mismos y mueren. ¿Por qué? Porque hacen una dieta de ignorancia. Llega el momento en que sí, van perdiendo peso, pierden 20 libras, 30 libras, pero ¿qué están perdiendo? Están perdiendo las fibras del cuerpo, están perdiendo el mazo, que es lo que pesa más. ¿Sabes? Perdí tanto, 10 libras en 2 semanas, perdiste 10 libras de agua. Y luego, perdí 10 libras, perdiste 10 libras de mazo. Y allá cuando llegas a las 40 te estás muriendo, estás amarillo, estás anémico. ¿Por qué? Tocaste la fibra del corazón, que es el mazo. El corazón es un mazo. Y ¡pum! Han muerto. ¿Por qué? Por querer hacer una dieta a su manera. Y así hay muchos cristianos. A su manera quieren entender la Biblia, a su manera quieren hacer las cosas y mueren espiritualmente y ¡pum! Dan el costalazo espiritualmente, y luego andan allá entre el mundo haciendo lo mismo que el mundo, porque murieron en una dieta a su manera. Murieron espiritualmente. Y no, mis hermanos, aún yo como pastor, para predicar, mis hermanos, no crean que predico lo que quiero. Para predicar yo me arrodillo, yo oro y le digo a Dios: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que predique? Y si no me dice nada el lunes, le sigo el martes. Y si no me dice el martes, le sigo el miércoles. Y si no me dice el miércoles, le digo el jueves. Y si no me dice nada el jueves, le sigo el viernes. Y si no me dice el viernes, le sigo el sábado. Y la mayoría me da explicaciones el mismo domingo. Cuando estaba de evangelista, a veces a las 2 de la mañana: Señor, ¿qué le hablo a tu gente? Y el Señor nada me decía: Señor, ya voy a predicar mañana. Soy de las personas que yo creo que el que habla es Él. Y si no me da nada, mis hermanos, entonces no voy a predicar. ¿Qué voy a hablar? Si yo no sé nada, el que lo sabe todo es Él. Entendamos que nosotros somos hombres y necesitamos de Él. Entonces, mis hermanos, el consejo que le está dando aquí Josué al pueblo: que dejen a los ídolos, que no hagan lo que hicieron los egipcios. Porque muchos, mis hermanos, de los hebreos estaban idolatrados aún con Egipto. Y miramos cuando empiezan a decirle a Moisés: extrañamos las cebollas y los melones de Egipto. ¿Para qué venimos? ¿Para qué nos trajo Dios al desierto a morir aquí? Y muchos, cuando venimos al cristianismo, y si tenías dinero y empiezas a perder tu buen carro, empiezas a perder tu buena casa, dices: cuando yo no era cristiano tenía mi buena casa, cuando yo no era cristiano tenía mi buen carro, y ahora mira lo que tengo. No quieres ser probado, no quieres pasar por el horno de fuego, no quieres ser un Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quiero ser un Sadrach, Mesach y Abednego. Acuérdense, en el libro de Daniel, ya lo bien claro, creo que es el capítulo 4, que dice, mis hermanos, dice bien claro que aquel rey hizo una estatua grande, aquel ídolo grande como de 60 codos, grandísimo, altísimo, y aquel que no viniera a adorarlo, lo iban a meter a un horno de fuego y lo iban a quemar. Sadrach, Mesach y Abednego eran unos hebreos sólidos en su Dios, que no les importó. Los metieron a aquel horno, pero a ellos no les importó. Pero ahí apareció el Hijo de Dios y no permitió que quemaran, ni siquiera se les quemara un pelo, dice la Biblia. Ni siquiera olían a humo. Cuando aquel rey mira y dice: que no metieron 3, ¿por qué miro 4 a uno como con la figura del Hijo de Dios? ¡Wow! Aún los idólatras, mis hermanos de aquel tiempo, reconocieron al Hijo de Dios, y los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Es una tristeza. Mis hermanos,
Mis amados, seguimos leyendo. Acuérdense que leímos el versículo 15, el 14, que dice, cuando ellas, no, ¿dónde se me movió? Espérense, como estoy leyendo y el aire me lo volteó. Ok, dice el 15, ¿verdad? Pero para ubicarlo siempre hago esto. Dice, ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Mis hermanos, yo me acuerdo cuando yo era católico, yo no era cualquier católico, yo era ayudante de sacerdote. Ayudante de sacerdote. Yo andaba con mi Biblia siempre aquí cargada. Yo contento sirviendo a los Dios, al Dios de mi padre y de mi madre. Y ustedes dirán, bueno, por eso el mismo, sí, pero hecho a la semejanza de ellos y no a la semejanza de Dios. Creyendo en un Cristo nublado, en un Dios, no un Cristo claro. Una casa llena de ídolos y no de Dios. Tengamos cuidado. Seamos luz. Y aún a nuestros padres hablemos la verdad y traerlos a Cristo para que no vayan al infierno y perezcan. Acuérdense que muchos de estos, de los que habla Josué en el versículo 14, muchos de estos padres, de estos jóvenes, de la generación de aquel tiempo de Josué, se los tragó la tierra. Dice que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos con todo, hijos chiquitos. Eso dice la Biblia. Se los tragó. ¿Por qué? Por estar en contra de Dios, por quererse ser un ídolo, por querer desobedecer a Dios. Estoy hablando y ahorita sienten la caricia del Espíritu Santo. Qué bonito se siente. Dice el versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo les pregunto lo mismo a ustedes, ¿a quién le quieren servir? ¿Al Dios de sus padres entre ídolos, o a un Dios vivo? A un Dios vivo que prohíbe las imágenes, que prohíbe que adores a nadie más de que a Él. ¿A quién le vamos a servir? Pues yo voy a decir como dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, al Dios vivo. Y usted tiene que decir lo mismo si lo ama. Por eso dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dijésemos a Jehová para servir, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca acontezca en nosotros, mis hermanos, que dejemos nosotros a nuestro Dios, al Dios vivo, para ir tras de modos que no miran y que no ven, como dice el Salmo 115. Ojos tienen, dice la Biblia, ojos tienen, ¿pero qué? No ven. Oídos tienen, dice el Salmo 115, dice, pero no oyen. ¿Y qué más dice? ¿Quién me puede decir? Ayúdenme. Exactamente, tienen boca pero no hablan, nariz tienen pero no huelen, pies tienen pero no caminan, y semejante a ellos son los que los hacen. ¿Y quién los hacen? Los alfareros. ¿Y quién más? Los que le dan la fama, que es la gente, y en su ignorancia va y los besa y va y cree en ellos. Cuando yo era niño, recuerdo que mi madre me llevaba a la iglesia y me decía, tállale a San Martín de Porres, hijo, y tállatelo aquí. Yo estaba prietito como estoy ahorita, pero como estaba chiquito estaba más prieto. Recuerdo que me hicieron una manda y mi mamá quería vestir de San Martín de Porres. Yo feliz. Y me acuerdo que en el barrio me hicieron San Martín de Porres, en el barrio, ahí en Guadalajara.
No sé si mi hermano se acuerda, hermano Jesse, de eso. Así me decía San Martín de Porres. Gloria a Dios que no soy San Martín de Porres, y gloria a Dios que el Señor me sacó de la idolatría, y ahora soy un siervo de Dios, un hijo de Dios, igual que ustedes. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, entonces el pueblo respondió, dijo 16, dijo: nunca tal acontezca que dejésemos a Jehová para recibir a otros dioses. Mis hermanos, yo sé que nadie de los que están aquí van a querer regresar a la vida pasada. No creo, porque si usted lo hace es que no lo ama. No creo que alguien diga: no, yo me voy a regresar otra vez a los ídolos. Si usted lo hace, entonces no ama a Dios, ¿verdad? El 17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Sabemos que Egipto, para nosotros los cristianos, le llamamos al Egipto al mundo, donde se hace todo lo malo, ¿sí o no? Y no queremos regresar a esas obras de Egipto, donde éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando estábamos en el mundo, acuérdense que en primer lugar nos íbamos a los bailes, teníamos una muchacha, otra muchacha, una que otra cerveza, y haciendo lo malo. Todo eso era lo que le agrada al diablo, y andábamos en mentiras y en locuras, lo que le agrada al diablo. Ahora tenemos que andar en lo que le agrada a Dios. En primer lugar tienes que tener fe en Él, en eso se agrada. Yo tengo fe en que Dios está conmigo, yo tengo fe en que Dios me va a sanar, yo tengo fe en que Dios me está escuchando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el 18 dice, el versículo 18 dice de esta manera, mis hermanos, dice: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra, ¿verdad? Dice: nosotros pues también sirvemos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ahora, tú dirás: ¿y cuándo Dios va a arrojar a toda esa gente impía, a toda esa gente de nuestra presencia que no quiere nada de Él? Bueno, ese día viene también. Ese día viene. Y lo miramos bien claro en el Salmo 33. Lo miramos bien claro. Cuando hoy habla de que el impío va a ser estiércol de la tierra, no se va a ver más, ni se va a oír más. Sus cuerpos van a caer entre la tierra, en el olvido, pero sus almas, ¿dónde? En el infierno. Pero los hijos de Dios se van a oír sus voces, van a andar en cantitos, en salmos, cantándole a Dios, sirviéndole, alegres, contentos. Esos días vienen esos días. Lo mismo va a pasar. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, lo del Viejo Testamento fue para enseñarnos a nosotros, era la sombra de la sustancia de ahorita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el 19: entonces José dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Fíjense: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. O sea, mis hermanos, le estaba diciendo bien claro que no podía servir a Dios y servir a las imágenes. No podían servir a dos señores. O servían a Dios, al Dios verdadero, o servían al diablo, que escogieran. ¿Qué iban a servir? Pero si escogían ellos al diablo, Dios iba a retirar su mano de protección, y el mismo Dios de ellos, el diablo, los iba a destruir, porque Dios iba a retirar su mano. Iban a venir los problemas, el desastre, que cayera la muerte, y de ahí al Seol. Los testigos de Jehová dicen que el Seol significa sepultura. Qué equivocados están, que estudian más hebreo, griego y arameo. Kebar es la sepultura, no el Seol. El Seol
de lo profundo donde está el infierno. Entonces, mis hermanos, vamos a ver el versículo 20, pero pasamos al 19 para volver a donde estábamos. Dice, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El 20, si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Quiénes somos los testigos de Dios? Nosotros. Nosotros. Y empezó desde quién? Acuérdense, desde estas personas. Luego los mismos apóstoles en Hechos capítulo 32 en adelante, no, del capítulo 5 versículo 32 en adelante, habla bien claro, mis hermanos, y dice que nosotros somos testigos de esto. Dirán: ¿por qué le tiras a los tiros de Jehová? Porque quiero que se conviertan, quiero que dejen de estar viviendo en una mentira. Por eso, no es que les estés tirando porque los amo. Si están viendo testigos de Jehová, por eso le digo, no lo tomen que lo estoy atacando. Quiero provocarlos a que estudien la Biblia, eso es todo. Y me pueden escribir, tengo mi email ahí abajo en YouTube. Escríbanme, llamen por teléfono, no para pelear, para dialogar. Porque si es para pelear, ni me busque, porque en mi caso lo voy a hacer. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a leer Ezequiel. Váyanse a Ezequiel. Ya más quedan unas citas y ya, ¿no? Váyanse a Ezequiel. Déjenme les digo. Ezequiel 44. Me dicen cuando estén ahí. Ezequiel 44. ¿Están ahí? Versículo 4 al 7. ¿Están ahí? Y dice: y me llevó hacia la puerta del norte, para adelante de la casa, y me miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Mi hermano, deje que Dios llene su casa y postrémonos sobre nuestros rostros en nuestros hogares. Llénalo su casa de Dios, orando, adorando, poniendo cantitos. Oiga cantitos en su hogar. Si usted no trabaja, prenda la radio cristiana o ponga las alabanzas que a usted le gusten, y con eso ármese usted y ame a ese Dios, adórele, y que toda su casa se llene de Dios. Y esa casa es usted. Esa casa es usted. Porque la Biblia dice, mis hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Esa casa somos nosotros. Porque Dios, dice la Biblia, que Dios no habita en casa hecha de hombres. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, muchos dicen: ¡ay, iglesia, la casa de Dios! Sí, mis hermanos. Pero ¿tú crees que cuando ya nos vamos nosotros, Dios se queda aquí? No. Dios sigue dentro de nosotros. Si Dios está aquí entre nosotros, porque estamos nosotros somos el templo. Pero cuando nosotros nos vamos, esto se queda solo. Dios no se va a quedar aquí llenando aquí, ¿para qué? No. La casa somos nosotros. La Biblia lo dice bien claro. Así que la predicación se llama: llena tu casa de Dios. O sea, que tú te llenes de Él. Que tú te llenes. Pon esas alabanzas. Dice la Biblia en el Salmo 22, mis hermanos. Dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Yo lo viví, mis hermanos. Recuerdo que mi hijo, cuando estaba chiquito, mi hijo tendría meses. ¿Tenía meses, no, mi hija? David, estaba chiquito mi hijo, y estaba malo y no se puede aliviar. Creo que estaba malo de una gripa, pero no, el niño no se preocupa, ¿no? No se aliviaba, el niño no quería comer, ya no se podía ni sentar.
Y ahí estamos yo y mi esposa llorando y llorando. Y yo ponía manos sobre él cada rato y el niño seguía igual. Y yo, pues, ¿qué está pasando? Y yo lloraba, mi único hijo, y ya estoy. En eso como que oí una voz que me dijo: Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¡Ah! Y clave. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, mira, la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ponle una alabanza ahorita, le dije, y mi hijo va a sanar. Y mi esposa dice, lo pone, y empezamos ahí, la alabanza, y a regocijarnos. No, hombre, el niño se levanta y empieza a pedir de comer. Lo sanó instantáneamente Dios a mí. Sus promesas son ciertas. Sus promesas son verdades. Son verdades, mis hermanos. Yo he vivido en la mano de Dios. Cuando estuve 9 días muriéndome, 9 días, hace 3 años, díganme 3 años, me estuve muriendo, mis hermanos. No, 3 años y medio más o menos. ¿Ya 4 años, hijo? Me estaba muriendo, mis hermanos. Diario venía un demonio diferente a visitarme. Diario venía un demonio diferente. Yo lo miraba. Y se carcajeaban de mí porque me estaba muriendo. Yo les decía, cuando Dios me levante de aquí, me la van a pagar. Yo los miraba, los demonios se carcajeaban. Diferentes demonios venían. Cuando tú eres un ministro de Dios y peleas la buena guerra, la buena batalla, los diablos te buscan para pelearte, pero no les temo porque Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. Recuerdo que Dios me habló en el día 9 de mi enfermedad. Bueno, de aquella enfermedad, porque no era mía, era del diablo. Y me dice, el Señor me habla y me dice, a las 12 de la noche, hijo, te voy a sanar. A las 12 de la noche. No, hombre, yo tenía el reloj. Pues no, pues de cuenta que casi ni me podía ni sentar. ¿Estaba? Ni en la cama estaba en el suelo tirado esos 9 días. En el suelo, ni en la cama podía estar. No podía ir al baño, no podía comer. Yo me estaba muriendo. Y ni al hospital quería ir, porque yo sabía que lo que yo tenía era de cosas de demonios. En el hospital no iban a hacer nada. En el hospital me decían que no tenía nada. Como les pasó hace 20 años, también pasé por eso, ¿te acuerdas? No tienes nada, yo muriéndome, hasta que Dios se encargó, o sea, otra vez. Resulta, mis hermanos, que recuerdo que Dios me dijo, a las 12 de la noche te voy a sanar. Yo esperaba que se hicieran las 12 de la noche. Se hicieron las 12 de la noche. Y empecé de repente a respirar bien, porque yo no podía, yo respiraba así. No podía respirar bien. No podía levantarme. No tenía hambre, no tenía fuerzas, nada. Cuando sentí la sanación, mis hermanos, ya mi esposa estaba dormida, todos estaban dormidos en el hogar. Me levanté, me eché un comidón, pero bien bueno. Yo mismo cociné. Le dije al diablo, ahora sí me la vas a pagar. Cuando Dios me sanó, empiezo a predicar y otra vez las líneas formadas. En el nombre de Jesús, fuera Satanás. El Señor dice así. Y empecé a luchar contra aquel demonio en lo espiritual otra vez. Y aquí estoy, mis hermanos, otra vez. Pero siempre he dicho esto: yo no soy profeta. Muchos profetas se han levantado en las iglesias que no son de Dios y han engañado a la gente. Una cosa es que a veces Dios levanta a uno para querer hablarle a alguien. Y el Señor dice así. Dices, ay, es profeta. No, Dios te está usando nada más, mi hijo. No porque seas profeta. Un verdadero profeta de Dios, vas y le consultas, voy a ir a México, o voy a ir a El Salvador, voy a Nicaragua. ¿Qué dice Dios? El profeta verdadero te va a decir, el Señor dice así. No te va a decir, ay, pues Dios no me muestra nada, no sé. Esto no es profeta. Pregúntale a uno de esos mentirosos a ver qué te dice. Tengamos cuidado. Dios es ajeno sin mentirosos. Entonces leímos Ezequiel, el 24:14. No, 44:14. Y donde dice
¿Dónde estábamos? Ezequiel, se me mueve Ezequiel 44, 14 al 21. Ok. Entonces dice, mis hermanos, les pondré pues por guardas ¿está conmigo? Ok. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para que todo el servicio de ella y para todo lo que en ella hay de hacerse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender nosotros que Dios quiere de nosotros que llenemos ¿qué? Nuestra casa. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quiere eso? ¿Saben por qué? Porque es la única manera que podemos combatir al enemigo. Porque un hombre, aunque esté de 7 pies y diga, yo me como al diablo, yo le hago esto que se me aparezca, no puede hacer nada. Hay un hombre que dice que él era cinta negra, lo puede ver en YouTube, y dice que él peleó contra Satanás, que porque era cinta negra y que el diablo también. Por favor, es Dios quien pelea por nosotros, es el que puede. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, es de la única manera que tú, mi hermano, vas a poder. Si no estás lleno de Dios, no vas a poder, mi hermano. No vas a poder. ¿Cuántos dicen? Diga, no voy a poder sin Dios. No voy a poder sin Dios. Y así es, mis hermanos, sin Dios no podemos. No podemos. Yo mismo he tratado de hacer cosas sin Dios y no puedo. Y digo, Señor, ¿sabes qué? No puedo. Ayúdame. ¿Por qué crees que Pablo dijo todo lo puede en Cristo que me fortalece? Porque Pablo miró que cuando él era fariseo de fariseos, quiso hacer muchas cosas y no pudo. Y una de ellas, ¿saben cuál es? Que quiso destruir el cristianismo y no pudo. Y mira, el Señor lo llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice en el 44:4, y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. ¿Cuántos se quieren postrar? ¿Cuántos saben cuál es el postre preferido del cristiano? ¿Quién se acuerda? ¿El postre preferido del cristiano cuál es? Ah, pero ¿cómo es? ¿Cómo era? El postre preferido del cristiano es postrarse delante de Dios. Ese es el postre preferido de nosotros cristianos, postrarnos ante Él. Y el versículo 5 dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. En pocas palabras, Dios quiere que le pongas atención a su palabra, a los evangelios, a la escritura, para que tengas entrada y salida al lugar santísimo. Que podamos nosotros entrar a ese lugar santísimo donde está Dios en su habitación. Es tan hermoso llegar a entrar al lugar santísimo que tú, mi hermano, te hincas y alzas tus manos y dices, Señor, aquí estoy, lléname, Señor, aquí estoy. Y empiezas a sentir, mi hermano, esas caricias de repente, ya sea en tu mejilla o en tu pelo o en tu espalda, aceptando Dios que te está aceptando en el lugar santísimo para que le adores. Es hermoso. Pero qué feo es cuando te hincas y no sientes nada, que sientes que el cielo se volvió de hielo. Y todo porque desobedecemos ¿a quién? A Dios. Entonces quedamos que dijimos, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas tus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel.
diga usted al Señor, y dígase a sí mismo más bien, basta ya. No, usted dígale al Señor después en su casa, dígale, usted sabe lo que está haciendo mal. Yo me voy a poner un ejemplo, basta ya, Señor, de lo que estoy haciendo mal. Señor, ahora me voy a portar bien, basta ya. Ahora, Señor, voy a ponerme la armadura tuya, Señor. Usted dígale, confiésese ante Él y dígale al Señor, basta ya, Señor, que ahora sí vas a ver la diferencia. Cambie su vida, mi hermano. Usted sabe cómo se está portando. Cada uno de nosotros sabe y conoce nuestras debilidades. Dígale a Dios llegando a su casa o después del servicio podemos orar, digamos, y usted en su corazón dígale al Señor, ¿verdad? Confiese su pecado y dígase a sí mismo, basta ya, Pedro, basta ya, Juan, basta ya. No más voy a seguir haciendo eso, basta. Ahora, Señor, voy a vivir en santidad desde ahora en adelante delante de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el 7 dice, ya dice, voy a leer el 6 para encajarnos. Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incursisos de corazón e incursisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. En pocas palabras, Dios, mis hermanos, no quiere que andemos en vanagloria. Y que si hay gente que rechaza a Jesús y no quiere, sacúdete tus pies. Si no quieren, no quieran, allá ellos. Tú ya hiciste tu trabajo, tú no eres Dios. Dios es el que más hace las cosas, tú más órale a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora vamos a leer el último ya, el Salmo 72. Y eso lo vamos a leer juntos todos, para terminar ya. Salmo 72, 19. Salmos 72, versículo. Pero ese no es, espérense. Ok, ¿están ahí? Salmos 72, 9. ¿Están ahí? 72, 9. Dice, ante Él se postrarán, lean junto conmigo, ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Acuérdense que todos se tienen que postrar delante de Él, porque Cristo está, escrito está, que ante Él se doblará toda rodilla. El mismo diablo, mis hermanos, el mismo diablo, porque tiene rodilla, aunque no está hecho de la misma materia que nosotros, pero también, acuérdense, si nos vamos a hacer un estudio sobre eso, vamos a encontrar el Nuevo Testamento, cómo los demonios llegaban y se arrodillaban delante de Él. Hombre, cuidado con nuestro Dios.